El mundo entero, desde su más remota antigüedad, está lleno de secretos, misterios, no solamente de las construcciones cíclopes gigantescas, túneles, estatuas gigantescas, pirámides, en la Tierra, en la Luna, en Marte, monolitos, obeliscos de millones de kilos, cada vez aparecen más y más grandes, en Rusia, en todas partes del mundo. Pero hay otros secretos aún más importantes, aún más. Secretos que pueden y podrán conmover al mundo. Desapariciones de personas. Eso es uno de los secretos. Profetas, grandes profetas, es decir, hombres privilegiados que tenían el don de Dios de poder hablar con Dios, desaparecían, se esfumaban. Es un secreto que la gente no ha podido averiguar. Por ejemplo, el primer profeta que desaparece de la tierra es el profeta Enoc, que viaja, hay un libro de Enoc, que viaja sobre la tierra en una nave y desaparece. Después de un tiempo, él y toda la familia. Lo pueden hallar en el Génesis capítulo 5, versículo 24. Pero miles de años después se sigue buscando a Enoc. En el libro de las escrituras griegas cristianas, los hebreos, llamado así, libro a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, hablan de que se seguía buscando a Enoc, desapareció. Y dice el por qué. Un hombre privilegiado para que no viera la muerte, para que no muriera. Pero hay otros personajes intrigantes porque mucha gente desconoce las escrituras sagradas. E incluso mucha gente del Islam desconoce el Corán. Millones no saben ni leer ni escribir. Tienen gente, religiones de tradición, rituales, pero sin mucho sentido de qué es lo que hay escrito que sucedió en el pasado. Los islamistas, los cristianos, los judíos, consideran a Moisés como un gran profeta, y lo fue. Dios lo empleó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó hacia el desierto, tuvieron 40 años vagando y entró en la tierra prometida, lo que hoy es Canaán. Pero hay cosas de Moisés que la gente desconoce, muchas cosas. Por ejemplo, y mucha gente que tiene las escrituras pero lo desconoce. ¿Sabían ustedes que Moisés, allí en el monte Sinaí con los israelitas, estuvo 4 meses, o sea, 120 días sin comer ni beber? Estaba allí. Hay textos en las escrituras sagradas, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 12, habla de que estuvo hablando con Dios cuando Dios le entrega en el monte Sinaí las tablas de la ley, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, y estaba antes de recibir esas tablas 40 días en el monte Sinaí sin comer ni beber. Lo dice literalmente que estuvo así. Baja al pueblo y entonces ve que el pueblo se había desvirtuado. En esos 40 días desaparecido Moisés y habían hecho un becerro de oro y estaban ahí idolatras, gentuza, bailes, borracheras, y querían volver a Egipto otra vez, a la esclavitud. Y de la rabia, Moisés las 2 tablas de la ley las rompe. Y está en ese momento 40 días delante de la gente, estuvo 40 días sin comer ni beber, orando, para que Dios perdonara al pueblo por aquel horror de haber hecho actos idolátricos como comúnmente hacen las religiones, idolatran muñecos, estatuas, reliquias y cosas así, algo que Dios odia, ¿no? Y entonces, después de 40 días, o sea, ya son 80 días, se sube otra vez al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, de nuevo, Dios vuelve a hacer otras segundas tablas. Baja al pueblo y enseña las tablas. Y entonces, de nuevo, si miran las escrituras, está otra vez 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, sin comer ni beber. Una vez, por tercera vez. Eso en Deuteronomio capítulo 9, versículo 12, Deuteronomio capítulo 9, versículo 18, Deuteronomio capítulo 10, versículo 10. Creo que es eso.
Entonces se dan cuenta de que un hombre bate un récord increíble de estar 4 meses sin comer ni beber. Y sigue vivo. Por cierto, hay un texto en las Escrituras Sagradas, creo que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 38, y 38, 39, creo que es ese. Y entonces está Jesucristo con los apóstoles en un monte y aparecen en una nube blanca Moisés y Elías. Y estuvieron hablando con Jesucristo. Los apóstoles se asustaron, ver una nube blanca, desciende, querían hacer una tienda para que estuvieran todos allí y vuelven a desaparecer. Moisés y Elías. Pero curiosamente, Elías también, en un tiempo que estuvo como profeta en Israel, cientos de años atrás, antes de Jesucristo, también desaparece en una nube blanca, o sea, un aparato volador. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, pueden hallar ese texto, que estaba como profeta, estuvo unos años, luego se despide, deja a otro profeta, ayudante suyo, Eliseo, viene una nave, se monta en la nave y desaparece. Ese profeta también estuvo con Jesucristo, hablando. Y desapareció. Nunca más se supo de dónde fue a parar Elías el profeta. Pero también hay un hecho curioso, es que si leen en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 5 al 7, curiosamente, y todo esto va entrelazado, ¿no? Moisés dice en esos textos, Deuteronomio 33, versículos 5 y 7, que Moisés no estaba viejo y tenía 120 años, estaba joven. Pero entonces le dice Dios que no va a entrar en la tierra prometida, que entre los demás, y que él lo enterrará. Y desapareció. Dice que Dios lo enterró en algún monte y nunca más se supo de la tumba de Moisés. Y desapareció, pero estaba joven. Un hombre con 120 años de vida. Otro misterio, ¿dónde está la tumba de Moisés? ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde está Elías el profeta? Hay mucha gente más desaparecida a lo largo de la historia, regimientos enteros, regimientos de españoles a lo largo de la historia, desaparecieron ante la vista de todos, de turcos, de chinos, de ingleses, franceses, desaparecen. ¿Dónde van a parar? ¿Dónde van a parar 1 millón de personas que desaparecen anualmente? Son misterios que están por resolver, pero todavía no están resueltos. Porque imagínense hoy el conflicto que hay de judíos, de palestinos, de árabes, terroristas. Hoy hay un movimiento en esas zonas de Israel, Irak, Irán, en esas zonas donde hubo tantos acontecimientos del pasado, de la Sagrada Escritura, hay un fuego que está ardiendo cada vez más, que puede provocar una tercera guerra mundial. ¿Ustedes se imaginan que ahora apareciera Enoc, apareciera Elías, apareciera Moisés? Porque tienen que aparecer. Jesucristo dijo claramente, y muchas veces repitiéndolo, que no hay enigma ni misterio que nunca se puede llegar a resolver ni a saber. Él dijo literalmente, porque no hay nada oculto, o sea, escondido, oculto, que nunca llegue a saberse, ni nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 8, versículo 17. Hay muchas cosas desaparecidas que pueden provocar o una paz mundial o una guerra total mundial. Quizás si aparecen, es paz mundial, paz y seguridad. Porque uno de los factores de las muchas cosas, no solamente personas desaparecidas, desapareció el arca de la alianza. Se han escrito muchas películas de Indiana Jones que buscan el arca en Egipto, en Etiopía. ¿No? Tiene que aparecer, porque hubo 2 arcas. Dice la Biblia que hubo 2. Una original en el monte Sinaí y una segunda que hizo Moisés, de acuerdo con la copia que vio en el monte Sinaí. Hay esta película muy buena de Indiana Jones, En busca del arca perdida, que están buscándola los nazis, todo el mundo, los árabes, todo el mundo busca el arca. Puede que el aparecer el arca del pacto de Moisés, con las 2 tablas de la ley, la segunda tabla, porque también de la ley
de las tablas hubo dos, del arca dos, siempre hay una copia. En el libro apocalíptico de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, la primera arca que estaba en el monte Sinaí, dice un apóstol que estaba en la isla de Patmos, que vio el cielo abierto, vio una abertura, y vio la arca, la primera, en el cielo, abierto, en la atmósfera, en el firmamento. ¿Y dónde está la segunda? Hay muchas cosas, enigmas y misterios que se van a resolver. Y como el mundo está en una ardiente temor a guerra nuclear, guerra mundial, China, Rusia, Corea del Norte, los árabes, palestinos, los terroristas islamistas, Al-Qaeda, o sea, hay un movimiento gigantesco que puede pararse o destruirse todos a la vez si aparece Moisés, aparece Elías, aparece Enoc o el Arca de la Alianza. Dice un pasaje más en las Escrituras, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, y es una advertencia, hablando de la paz mundial que persiguen los políticos o de la destrucción mundial. Y literalmente en esos textos dice este apóstol llamado Pablo, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles a todos y no escaparán de ningún modo.